Bien, quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y allí dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo vuelvo a repetir. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas fueron palabras dichas por el apóstol Pedro, por Simón Pedro. ¿Y a quién se las dijo? A los judíos religiosos, que hacía pocos días habían entregado a Jesús para ser crucificado, y habían escogido que se les diera a Barrabás, un homicida. Habían hecho la decisión más terrible de sus vidas. Habían entregado al autor de la vida. Habían entregado al autor de eterna salvación para los que le obedecen. Habían entregado a Pilato para ser crucificado al santo y al justo, al que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Habían entregado a aquel que es el sustentador del universo, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, y por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Habían entregado al que era Dios manifestado en carne, que había venido para salvar, que había venido con una misión de parte del Padre Eterno, la misión de salvar al hombre caído, de salvar a la humanidad que había trastornado los caminos de Dios, que había pervertido su sendero, que había torcido sus caminos y que andaba como ciego, como un ciego que palpa la pared y que no sabe a dónde va, como muertos que están en lugares oscuros, bajo tierra. Vino a salvar a una humanidad perdida, extraviada, a una humanidad descarriada, como decía en Isaías 53:6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su propio camino. Sí, a este los judíos lo habían rechazado, lo habían negado, y ahora Pedro los confronta y les dice: vosotros negasteis al autor de la vida y pedisteis que se os diese un homicida. Negasteis al santo y al justo. Les dijo que eran culpables de haber entregado al Salvador en manos de Pilato. Y ahora aquí les dice:
en este versículo Hechos 4:12, les dice una realidad que no puede ser borrada, ni quitada, ni adulterada. Una verdad bíblica que viene del cielo. Una verdad que permanece para siempre. Les dice, y en ningún otro hay salvación. Hablando de Jesús, del que ellos habían crucificado, o que habían entregado en manos de Pilato para ser crucificado. Y les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Ahora habla de salvación del hombre. ¿Salvación por qué? ¿De dónde es que tenemos que ser salvos? La Biblia nos lo dice claramente, del lago de fuego. Lo que la Biblia llama el abismo, primero, que el hombre desciende al abismo por causa de su pecado, por causa de haber violado las leyes divinas. Descenderá al abismo, a la prisión de los muertos, donde están los espíritus encarcelados, como dice 1 Pedro 3:19, llamado también el Hades, el Seol, donde el alma descenderá allí si muere sin Cristo, si muere sin haberse arrepentido y haber venido al precioso Salvador. Descenderá al abismo, a la prisión de los muertos. Allí estará siendo atormentado hasta que sea el día donde Dios juzgará todo. Como dice Apocalipsis 20:11, el día ante el gran trono blanco, donde Jesús se sentará como juez y donde se abrirán los libros. Y dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Sabe qué es la segunda muerte? La destrucción del alma. La destrucción del alma. Lo que el Señor había advertido: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Había advertido el Señor Jesucristo. Pero para eso había venido Cristo al mundo, para salvarnos de ese lugar. Ahora el hombre está sentenciado a muerte, a destrucción, por causa de haber pecado. El hombre que peca, sea una vez o 1.000.000 de veces, está sentenciado a muerte. Romanos 5:16 dice que el pecado vino, que la condenación vino a causa de un solo pecado. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado te cierra las puertas al reino de Dios y te pone bajo un juicio de condenación. Y la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por eso Dios tiene que extender su gracia. Gracia en Cristo. Gracia es el favor de Dios. Va más allá de su misericordia. La gracia nos da lo que nosotros no merecemos.
por causa del pecado merecemos es la muerte, la destrucción, el lago de fuego. Pero Dios en su gracia en Cristo, en su favor, nos da lo que no merecemos. Nos da su salvación en Cristo y nos da la vida eterna, algo que no merecemos, a través de su favor en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo vino a entregar su vida en rescate por muchos, como Él dijo en Mateo 20:27. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice. Él vino a redimir al hombre. Esto es a rescatarlo. ¿A rescatarlo de qué? A rescatarlo del poder de las tinieblas. A rescatarlo del dominio del pecado. A rescatarlo de una generación mala y perversa. A rescatarlo del presente siglo malo. A rescatarlo del juicio que viene por causa del pecado, la destrucción del alma, la muerte segunda o la segunda muerte. Para eso vino Cristo. Pero la justicia de Dios no se podía pasar por alto, porque la justicia de Dios es justicia eterna. Dios castiga el pecado. Dios hace juicio contra el pecado. Su justicia no puede ser pasada por alto, porque su trono está establecido en justicia. Pero ¿cómo salvar al hombre pecador sin pasar por alto su justicia? Cristo llevaría nuestra culpa. Jesucristo llevaría en su cuerpo el juicio por causa del pecado, para satisfacer la justicia de Dios, para que la justicia del Dios santo y verdadero no fuese pasada por alto. Dios, en su misericordia, en su gracia, salva al ser humano cuando viene a Cristo. ¿Por qué? Porque Él llevó mi pecado, mi juicio, mi condena, llevó mi sentencia, pagó mi deuda. Su sangre fue vertida. La sentencia era muerte. Cristo derramó su vida, su sangre, porque la vida está en la sangre. Él llevó la sentencia. Él llevó el juicio. Él pagó mi deuda para que pudiera estar en paz con Dios. Porque el hombre está en enemistad con Dios por causa del pecado. Tiene una deuda de pecado que pagar y su sentencia es muerte, condena. Y para hacer la paz con Dios, la deuda tiene que ser pagada. La deuda. Cristo vino para eso, para pagar nuestra deuda, nuestra sentencia. Él llevó mi sentencia, entonces Dios está libre para perdonarme, sin pasar por alto su justicia, porque Cristo pagó el precio. Y ahora en ningún otro hay salvación. Por eso le dice a los judíos religiosos que confiaban en su religión y al rechazar a Cristo se pusieron lejos del reino de Dios, pero se acercaron al abismo si no se arrepentían. Y Pedro les dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. El Padre Eterno solamente tiene un Salvador para salvar al hombre, y ese Salvador se llama Jesucristo.
Aparte de Él no hay salvación. No hay mérito humano que podamos hacer para salvarnos. Solamente creer en Jesús y seguirle. Que la fe sea una fe verdadera. Una fe que abandona el pecado para seguirle. Una fe que cree en el sacrificio que hizo, su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón. Pero hoy en día la humanidad se va por otro camino y se extravía del camino de salvación. Se levantan mediadores que no son mediadores y mediadoras que no son mediadoras ante Dios. Caminos falsos y extraviados de la verdad de Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. No hay otro. Nos dice que solamente hay un Salvador, Jesucristo. El hombre se ha extraviado del camino de Dios, de la fe. Confía en hombres para que le echen una falsa bendición y lo engañen. Y le digan que están perdonados cuando ni siquiera saben lo que hacen. Porque nadie puede perdonar el pecado sino solo Dios. Y tienes que venir a Cristo para que Él te perdone, no a un hombre. Te han engañado toda la vida porque no lees la Biblia. La Biblia dice que solo la sangre de Cristo quita mi pecado. Que solo la sangre del autor de la vida, del santo, del justo, del que murió en la cruz. Y a Él es al que tú tienes que ir. El apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1, léalo allí. 1 Juan 1:9 dice que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo lo que va a limpiar tu pecado, lo que limpia mi pecado. No irte a confesar ante un hombre, te han engañado vilmente. Se han puesto en lugar de Dios, han trastornado el camino de Dios. Ay de ellos que extravían a los hombres, que lo apartan de Cristo, que les ponen estatuas, imágenes vanas que no pueden salvar, que se ponen en lugar de Dios. Ay del hombre que extravía al hombre, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo dijo el mismo Señor. Pedro lo dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si tú no has venido a Cristo, estás perdido. Solamente a través de Él te puedes reconciliar con Dios. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19 lo dice. Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Solamente a través de Él vas a hacer la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La religión no te puede salvar, porque la religión no quita tu pecado. La penitencia no te puede quitar el pecado. Esto es una perversión del Evangelio. El confesarte ante un hombre no te quita tu pecado. Esto es perversión del Evangelio.
Las buenas obras, aunque son buenas, no quitan el pecado. El pecado lo único que lo quita es la sangre de Cristo. Para eso Él murió. Para eso Él tuvo que poner su vida en expiación por el pecado. Es la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención. Solamente creyendo en su obra en la cruz, tú podrás ser salvo, poniendo tu fe en Él. No en hombre, no en religión, no en falsas creencias, no en estatuas vanas, imágenes vanas, que Dios prohíbe. Solamente en Cristo hay salvación. Y tienes que venir a Él para reconciliarte con Dios. Pablo dijo que nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Para eso Cristo tuvo que morir. Para eso Cristo tuvo que resucitar. Para ser Señor de vivos y muertos. Para ser el Salvador de los hombres. Tuvo que ir a la cruz, muriendo por el pecado del hombre, muriendo a favor del hombre, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Él mismo lo dijo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. ¿Ya has venido a Jesús? ¿Ya le has entregado tu vida a Él? ¿Ya le has pedido limpieza por su sangre? Si no lo has hecho, cuidado. Si te coge la muerte, te pierdes. Si te coge la plaga, el virus, te pierdes. Hoy es el día de salvación. Ponte en paz con Dios a través de Cristo. Como dicen en el libro de Job, vuélvete ahora en paz con Dios. Esa paz solo se hace a través de Cristo, a través de ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. A través de la muerte de Cristo somos reconciliados con Dios. Por su muerte, por lo que Él hizo, su sangre derramada en la cruz. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para ser declarados no culpables, porque Cristo llevó nuestra culpa. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Él quiere salvarte. Dios es un Dios salvador. Él quiere perdonarte. Él quiere ser el rey, dueño de tu vida. Él quiere reinar en tu vida, pero tienes que abrirle la puerta de tu vida para que Él entre como tu Señor y Salvador. Hoy el Señor te invita a que le sigas. Voy a hacer una oración de entrega. ¿Cómo has de recibir esa salvación? Orando, pidiendo. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice en Romanos 10:13. Y en en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Cristo en sus vidas, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Dile así al Señor, quien te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo,
el Cristo, que moriste en la cruz, derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida y quiero empezarla contigo. Te abro mi corazón y te recibo en mi vida. Te pido que seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Límpiame en tu preciosa sangre. Y perdona todos mis pecados. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Dame una nueva vida y lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme y para reconciliarme contigo y darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy lo recibo como un regalo tuyo a través de tu gracia en Cristo Jesús, y te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.